FM 89.1, Radio Universidad. 7:25 en esta tarde, noche de miércoles. Estamos en plena sesión de debate en el Senado de la Nación. El proyecto de ley que salió con media sanción de diputados se está tratando en el Senado. Los números a priori están 38 en contra, 31 a favor, un indefinido, una abstención y un ausente. Y bueno, habrá que ver, habrá que esperar hasta que no se apriete el botoncito. No sabremos definitivamente cómo saldrá esta votación. ¿Qué puede pasar? Bueno, puede pasar que salga aprobado el proyecto y entonces quedaría convertido en ley, tal como se votó en diputados, que se apruebe hoy en el Senado. Puede pasar que se vote negativamente, o sea que gane el no, y que entonces se caiga el proyecto. Habrá que plantear un nuevo proyecto el año que viene, en el próximo periodo legislativo. O puede ocurrir que se vote un proyecto diferente, con cambios, una vez que se vote el primero de los proyectos. Pero hoy apareció una noticia que realmente nos llamó mucho la atención, porque en el caso de que salga negativo, algunos legisladores plantean la posibilidad de acudir a algo que la Constitución prevé, que es la democracia directa, es la consulta popular, un plebiscito, una consulta popular, y en este caso sería vinculante, a ver qué piensa la ciudadanía, si la ciudadanía está de acuerdo o no de que haya un proyecto para despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo. Uno de los legisladores que anticipó esta posibilidad es nada menos que el diputado nacional del bloque Cambiemos, Daniel Lipovetsky, que fue quien presidió los plenarios de comisiones en diputados, que finalmente transformaron el proyecto ya con media sanción. Tenemos en línea al diputado, así que lo vamos a consultar. ¿Cómo le va, Lipovetsky? Ariel del Águila lo saluda. Buenas tardes. Hola, Ariel, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, gracias por atendernos, diputado. Bueno, leía la información que ya se publicó en algunos medios sobre la posibilidad de que si hoy no sale aprobada la ley, se pueda recurrir a la consulta popular. ¿Esto es así? ¿Se está trabajando esta posibilidad? Mira, es una de las opciones que estamos analizando, ¿no? Teniendo en cuenta la posibilidad de que el Senado hoy rechace el proyecto, como vos decías que hay las posibilidades. En ese caso, que sería un error en nuestra opinión, ¿no? Me parece que el Senado tiene otras opciones para dar una respuesta a una problemática que ha quedado claro que hay que responder, ¿no? Que es los cientos de miles de abortos clandestinos horarios que se hacen en la Argentina y el peligro de muerte o de daños graves a la salud y hasta de la cárcel que sufren las mujeres que así deciden realizarse una interrupción voluntaria del embarazo. Desde ahí, en caso que el Senado rechace y no dé ninguna respuesta a esta problemática, me parece que recurrir a la democracia directa es una buena opción, teniendo en cuenta que los representantes que eligió la gente, es decir, los parlamentarios de ambas cámaras han votado divididos, ¿no? Una cámara votando a favor de la legalización y otra cámara posiblemente votando el rechazo a la legalización, y en ese caso, cuando los representantes del pueblo votan dividido, como en este caso, creo que es un buen momento para aplicar por primera vez el mecanismo que previó el Constituyente de 1994, que es la consulta popular vinculante, donde en definitiva la que decide es la gente votando, y si sale el sí, se transforma en ley, y si sale el no, por supuesto que no. ¿Pero sería el planteo con el proyecto tal como salió de diputados, o se plebiscitaría sí o no en general y después habría que elaborar algún proyecto ya para artículo por artículo definir cómo sería? Mira, en principio lo que establece la Constitución es que se vota de acuerdo por el sí o por el no un proyecto determinado. Por lo tanto, lo que habría que pensar es un proyecto de legalización que seguramente será en términos similares o parecidos, o conceptualmente parecidos a lo que se tuvo media sanción en diputados, y en caso de que el proyecto salga votado por la gente en forma mayoritaria o tenga más votos que el no, en ese caso la ley queda aprobada automáticamente, ni siquiera necesita pasar por la aprobación del Congreso, no es una aprobación directa porque es vinculante justamente. Claro. ¿Por qué razón, Lipovetsky, el Senado vota tan diferente a diputados? ¿Dónde está la explicación? En diputados, bueno, no fue muy amplia la diferencia, pero bueno, en su mayoría votaron en favor del proyecto. ¿Qué pasa en el Senado? ¿Por qué a priori los números que tenemos son 38 por el no, 31 por el sí? ¿Por qué se da esta situación tan dispar?
Bueno, sí, digamos, creo que son los análisis que habrá que hacer en forma posterior a que se diera ese resultado, ¿no? Todavía me parece que es un poco prematuro para hacerlo, pero en principio yo te diría que tiene que ver quizá con un proceso diferente que el que se dio en la Cámara de Diputados, donde tuvimos un debate por varios meses, donde además de alguna manera los que impulsamos el proyecto fue un grupo transversal y que trabajamos en equipo, y eso quizá en el Senado no se vio tan claramente, hubo iniciativas más, esfuerzos más individuales por parte de los que impulsaron la aprobación, y eso creo que de alguna manera conspiró contra un mejor resultado. Y después también depende, por supuesto, de la valoración personal de cada uno de los senadores, ¿no? Y acá, observando los discursos, encuentra realmente posiciones de algunos senadores que votan por el rechazo, que realmente son, de alguna manera, con visiones muy que no responden a la realidad actual de la sociedad argentina, ¿no? En cuanto a los derechos de las mujeres. Me parece que el siglo XXI es el derecho de la igualdad, es el siglo de la igualdad, y de la ampliación de los derechos, y parece que hay algunos senadores que todavía no se han enterado de eso, y por lo tanto prefieren mantener un status quo actual que hace que mueran mujeres por producto de abortos clandestinos casi a diario, ¿no? Hace muy pocos días fallecieron 2 mujeres, una en Santiago del Estero y otra creo que en alguna otra provincia del norte, en Mendoza. Y bueno, y la verdad es que los senadores parece que miran para otro lado y prefieren no dar ninguna respuesta, porque yo puedo entender que quieren dar una respuesta distinta a la que dimos los diputados, y eso es válido como Cámara Revisora. Lo que parece bastante injustificable es que quieran dar ninguna respuesta y mantener la situación actual, ¿no? Claro, porque mañana todo, si esto sale el rechazo, mañana todo sigue igual, nada cambió. No, digo, así es, sigue muriendo, digamos, va a seguir muriendo mujeres y sufriendo daño, porque la realidad, lo que muchas veces en los medios salen las mujeres que fallecen, lamentablemente, y es lógico, pero la cantidad de mujeres que sufren daños en su cuerpo por abortos clandestinos, sobre todo mujeres pobres, porque acá alguna senadora, para justificar su voto, dijo que, para justificar su cambio de voto, dijo que las mujeres pobres no abortaban. Esta senadora claramente no ha recorrido un hospital público, sobre todo los que somos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del conurbano, y van a encontrar cientos de mujeres atendiéndose por causa de abortos clandestinos, por los daños que le producen los abortos clandestinos, ¿no? Sí, las consecuencias para la salud, para su futuro, ni hablar de las muertes, ¿no? Sí, tal cual. Y después también la problemática del embarazo adolescente, ¿no? En la Argentina todos los días nacen 9 bebés de madres de nenas de entre 10 y 14 años. Entonces, este es un tema a resolver, que creo que este debate por el aborto lo ha puesto en evidencia, y creo que hay que abordarlo más allá de la legalización del aborto. Ahora, es conmovedor, Daniel, lo que pasa en la calle, ¿no? Lo que se ha logrado a partir de la instalación de este tema, y más allá del debate, que, bueno, obviamente es lo más importante, y que se apruebe también es muy importante, pero digo, lo que ha calado en la sociedad, un tema que hasta hace muy poco tiempo era un tabú, ni se hablaba, ¿no? Bueno, esto fue uno de los grandes logros. Pues yo digo que esto es más allá del resultado del Senado, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Hace 3 o 4 meses, en febrero nomás, imaginar esto viene casi ciencia ficción, te diría, y creo que hoy, gracias a sobre todo a la lucha de las mujeres, por la participación popular, es un avance enorme. Hoy estuve yo realmente recorriendo, junto a un grupo de diputadas, en las calles de los alrededores del Congreso, y realmente hay miles y miles de jóvenes que reclamando, digamos, una respuesta a esta situación, ¿no? Porque esto es una ley para el futuro, a ver, no se nos escape. Nosotros vemos a senadores de edad muy grande diciendo que no están a favor, no, que están en contra, pero la verdad que esta ley es la ley para los jóvenes, que son por una cuestión hasta, te diría, etaria y hasta fisiológica, los que van a tener la posibilidad de poder requerirlo, porque son los que tienen condiciones de procrear, las mujeres jóvenes. Por lo tanto, desde ahí, la verdad que si los jóvenes mayoritariamente están pidiendo que legalices el aborto, la verdad que hay que escuchar esa voz, y esa voz está hoy en los alrededores del Congreso, donde con la lluvia y el frío que hay miles y miles y miles de jóvenes esperando que los senadores le den una respuesta, y parecería que los senadores están mirando para otro lado, ¿no? Lipovetsky, ¿qué tal? Buenas tardes, María te saluda. También parece que la gobernadora Vidal está mirando para otro lado. Vos recién hablabas de que conocés, ¿no?, la situación de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Ella dijo que si la ley no sale va a estar más tranquila. ¿Vos pensás que tiene alguna alternativa para ofrecerle a estas mujeres que terminan en los hospitales por abortos clandestinos practicados en condiciones inseguras?
Mira, la posición de la gobernadora sobre el tema de la elección del aborto ya la conocíamos, por lo tanto ya había dicho, se había expresado en contra, como se han empezado muchos representantes, muchos gobernadores, muchísimos, que la mayoría de las provincias, por lo tanto está en marco de lo que ella piensa, pero respecto a su preocupación, su tranquilidad, yo creo que ella se refería a su preocupación sobre la posibilidad de darle respuesta inmediata a la ley en cuanto a las prestaciones del sistema público de salud de la provincia de Buenos Aires. Y en eso es lo que estamos trabajando nosotros junto con el gobernador, junto al ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, para justamente asistir a las provincias en caso de que la ley sea aprobada. Por lo tanto, más allá de la preocupación válida de la gobernadora, porque por supuesto ella tiene la responsabilidad del sistema de salud de su provincia, seguramente en caso de que la ley saliera, el Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud y la producción pública de medicamentos, puede de alguna manera hacer que la ley sea aplicable sin demasiada dificultad por los hospitales públicos, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Volviendo al tema del debate, como vos decías, muchas veces no se está debatiendo ofrecer una respuesta, no una solución para las mujeres, e incluso se están debatiendo cosas que ya están legisladas, ¿no? Y que de hecho desde el 2012 hay un fallo histórico, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que el aborto no resulta punible en cualquier caso de violación, ¿no? Uno ha escuchado tanto dentro de la Cámara de Diputados como de la de Senadores gente que empieza también a cuestionar el aborto en casos de violación. Sabemos que hay una comisión de expertos que está debatiendo desde hace tiempo la reforma del Código Penal y que ahí se prevé formalizar esta decisión de la Corte Suprema de la que hablábamos recién. ¿Vos creés que se puede presentar algún tipo de reclamo para que incluso en casos de violación sea punible el caso del aborto? Bueno, que posible que alguien lo plantee, seguramente que sí. Hay muchos que creen que ese artículo que es 1921 del Código Penal, que es el aborto por causales, es equivocado, a pesar de que hay un fallo claro e histórico como ese caso FA que vos mencionabas. Pero no creo que haya consenso para una restricción de esa característica de ninguna manera. Por supuesto que sí. Hay que seguir trabajando y creo que avanzando para que la discusión no sea restringir el artículo 86 del Código Penal, el aborto por causales, sino ampliarlo. Y me parece que este es el eje de la discusión, más allá del resultado en el día de hoy. Y no veo posible hoy que haya una posibilidad legislativa de que haya una mayor restricción a lo que estableció la Corte en el caso FAL, ¿no? ¿Vos creés que este marco de discusión en el Código Penal puede abrir nuevamente o que se abra nuevamente esta discusión sobre el aborto? Es una posibilidad. El anteproyecto del Código Penal está terminado y seguramente va a ingresar a la Cámara, al Congreso en los próximos semanas, y en ese punto está incluido justamente lo que vos decías, ¿no? Una ampliación del artículo 86 del Código Penal, de alguna manera cumpliendo lo que establece la Corte en el caso FAL y siendo más explícitos en cuanto a que el peligro en la salud de la mujer, en el caso del aborto por causales, no sea solamente un riesgo en la salud física, sino también en la salud mental, porque claramente esta es una de las claves de la posibilidad de que ampliar el aborto por causales, ¿no? Daniel, en el caso de que el Senado plantee algunas modificaciones, ¿en diputados están abiertos a tratar un nuevo proyecto con modificaciones respecto al proyecto original? Sí, siempre lo tuvimos. Es un planteo que claramente nosotros siempre nos mostramos abiertos al Senado, que en caso que lo revisen estamos dispuestos a escucharlo e incluso hasta aceptar muchas propuestas. No pareciera que los senadores hoy tengan la voluntad de hacerlo de esa manera, y lo que yo les planteo en ese caso es que no busquen excusas, digamos. Los senadores, en caso que voten negativamente, es que quieren votar negativamente porque no están de acuerdo en cambiar nada, no porque el proyecto no estén de acuerdo con el proyecto, porque si no estuvieran de acuerdo con el proyecto es muy simple, ellos son cámara revisora, lo modifican y lo mandan de vuelta a la Cámara de Diputados, que es lo que corresponde. Cuando votás negativamente es que no querés cambiar nada, y eso tienen que hacerse cargo los que voten de esa manera, ¿no? Si esto sale con un no, ¿el año que viene se vuelve a intentar? Sí, seguramente que sí, esperemos que sí. Es un año más difícil porque es un año electoral y esto es un tema, como hemos visto, que divide mucho a la sociedad, pero es una posibilidad. A ver, reglamentariamente está habilitado para que sí sea. En algún momento esto va a ser ley, ya te digo, será este año, el año que viene, pero esto es una revolución, y las revoluciones se van dando por etapas, ¿no? La primera etapa la dimos cuando logramos la media sanción, a pesar de que quizá hoy el resultado no sea el que buscamos. Indefectiblemente la
el derecho de la mujer de poder hacer una interrupción voluntaria de su embarazo en condiciones legales y seguras va a ser ley en la Argentina en algún momento. Daniel, le agradezco mucho este contacto. Apelo a una última pregunta y apelo a su sinceridad. Desde lo más íntimo de su corazón, ¿cree que hoy sale o no sale la ley? No, en principio me da la impresión de que no están los votos para que salga, lamentablemente. Si hubiera alguna condición distinta, sería que por lo menos haya una revisión y vuelva al Senado, a diputados. Nosotros aspiramos a eso. Que hoy haya ley, lo veo realmente casi, te diría, sin posibilidades. Pero sí, todavía guardo una esperanza de que el Senado dé alguna respuesta y modifique el proyecto o presente un proyecto alternativo luego del rechazo y lo mande a la Cámara de Diputados nuevamente, y ahí tengamos la posibilidad de seguir debatiendo esta temática, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, muy amable por haber charlado con Radio Universidad estos minutos. A ustedes, un abrazo enorme. Un abrazo. Hablamos con el diputado nacional Daniel Lipovetsky, diputado del Frente Cambiemos, quien presidió el plenario de comisiones que en diputados, después de tantas jornadas y tantos expositores a favor y en contra, logró dar media sanción a este proyecto que se está debatiendo ahora en el Senado. Lo interesante de la charla es que, bueno, se está barajando la posibilidad de que si hoy no sale la ley, se pueda apelar a la democracia directa. Esto es una consulta popular, un plebiscito, preguntarle a la gente si quiere la ley o no, este proyecto sería en este caso, y que la gente decida y que sea vinculante, que lo que decía la gente sea ley, sin pasar por las comisiones y los 2/3 y la mayoría y toda esa cuestión parlamentaria. Bueno, es una posibilidad riesgosa, sí. Porque si sale que la gente por un voto de diferencia vota que sí, bueno, estamos todos contentos. Pero ¿y si sale que no? Claro, de esta manera hay posibilidades de seguir ¿Cómo legislas después sobre la base de que ya la mayoría de la población te dice que no? Te tenés que guardar todo el proyecto ahí hasta dentro de 20 años. Cajón estás pensando. No, algo que me llamó la atención, bueno, no es que me llamó la atención, que dijo que el año que viene es un año electoral, y yo recordé que me parece que este es un tema en el que ya no van a poder excluir de las plataformas, ¿no? Eso es una de las conquistas, ¿no? Que se ha logrado. Sí, seguramente, pero es un tema porque atraviesa los distintos partidos políticos. Vemos por un lado a la gobernadora Vidal, lo escuchábamos recién a Lipovetsky, dentro de un mismo partido, qué es lo que sucede, así que va a ser muy complejo armar una campaña considerando este tema. En el último debate, en el único debate presidencial que se hizo el 15 de noviembre de 2015, expresamente se acordó no hablar del tema aborto. Así es. ¿Se podrá hacer en el próximo debate? Y me parece que no van a poder. Me parece que no hay margen. Ya es un tema que se instaló. Todos los candidatos, desde los candidatos a diputados, senadores, ni hablar presidente, van a tener que pensar cuál es el discurso sobre el aborto. Exactamente. ¿Qué proponen? ¿Y qué es lo que hay que discutir? Porque a mí me parece que ya tenemos que terminar de discutir el tema de si hay vida, si no hay vida, porque si en casos de violación, el argumento que usan muchos de estos pro vida, ¿no? Muestran la fotito, este es un feto producto de una violación, este es un feto que no es producto del amor. No hay ninguna diferencia. Bueno, si en caso de violación es no punible, ¿qué diferencia un feto del otro? No, por eso claro. O sea, la discusión sobre si hay vida, si no hay vida, no es una discusión ni metafísica. Acá la cuestión es legal y es de salud pública, ¿no? Y sobre todo es legal. ¿Qué es lo que cambia? Que sea en caso de violación o que sea en el caso de que la mujer lo decida. Una ley. Exacto. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.